Buenas tardes, de nuevo por España. Es un placer que me acompañe en este momento. Mi nombre es John Murillo, soy el Chief Dealing Officer de B2Broker. Nuestra empresa estamos enfocados en 3 pilares. Nos enfocamos en el área de tecnología, provisión de liquidez y el mundo de activos digitales. Con el pasar de los años, hemos venido construyendo una serie de servicios que se enfocan para aquellas empresas financieras que necesitan comercializar activos digitales, entre otros. El día de hoy me voy a enfocar en un punto que es bastante importante en esta industria, que viene a ser cómo se agrega la liquidez en este caso en criptomonedas y cómo impacta a los traders a nivel internacional, ya sea retail o institucional, estos mecanismos. El día de hoy me gustaría compartir algo que he venido trabajando antes de llegar acá, y es cuando hablamos de criptoderivados, hablamos de las diferencias entre spot y un contrato como perpetuals, donde puedes apalancarte. Entonces, tradicionalmente, vienen inversionistas, compran un Bitcoin a $30,000, ¿verdad? Y eso viene a ser lo que conocemos como el mundo spot. Es un exchange. Cambias un activo hacia otro por medio de un monto predeterminado, a la cotización actual. Pero lo que hemos visto es una tendencia en los últimos años, especialmente en los últimos 2 años, que los traders no necesariamente ahora desean hacer esa compra física del activo, sino que prefieren pagar o apalancarse y pagar un margen X. Nuestra empresa, somos uno de los más grandes en la industria, entonces ofrecemos términos para comerciar muy atractivos. Ejemplo, si vas a comercializar un Bitcoin con nosotros, te cobramos el 10% basado en el valor a la hora de abrir esa posición. Entonces, no es que necesitas ese capital de esos $30,000 para hacer una compra de un Bitcoin, sino que puedes utilizar $30,000 y abrir 5 posiciones en el mercado. Porque ese es tu enfoque, ¿no? Comercializar, tienes una perspectiva hacia dónde se dirige ese activo y de esa forma entras a este mercado. Con el pasar de los años, este chart es muy interesante. Hemos visto ese crecimiento y volvemos, ahora que regresa la volatilidad, a ver un incremento de comercialización bastante interesante en criptoderivados. En este caso, mire, un poco brevemente hablando, vemos que ya se está comercializando casi el 60% de este mercado en criptoderivados, que hace 5 o 7 años atrás todo era crypto spot o la gran mayoría. Entonces tenemos una nueva tendencia en los mercados y esto está captando mucho interés a nivel institucional. Si vemos empresas como, hablemos de alguien que todos conocemos, Binance, la gran mayoría de su volumen se da hoy por hoy en contratos de futuro o perpetual futures, como se conocen. El día de hoy me gustaría compartir un modelo de negocios que se viene desarrollando en los últimos años también, activos digitales, que viene a ser Prime Broker. ¿Qué es un Prime Brokerage? Prácticamente este esquema nos ayuda a comprender que hay empresas, entidades financieras, donde haces una agregación de market makers, de crypto brokers, OTC brokers y varios exchanges, donde nosotros participamos por medio de nuestra infraestructura, te damos acceso a mercados. Entonces, el Prime Brokerage prácticamente viene a ser una empresa como B2Broker, por ejemplo, quien te da la capacidad de colocar collateral y de esa forma puedes comercializar de una forma apalancada, que es lo que venía mencionando anteriormente. Entonces, ahora hemos llegado al punto donde tenemos clientes a nivel internacional y hay otras empresas que hacen lo mismo, pero te da esa oportunidad de agregar liquidez que viene a ser uno de los factores más importantes cuando vas a comercializar. Acá
les comparto algo que para mí es esencial. Yo fui trader en mis años anteriores y bueno, cuando hablas de liquidez, cuando hablas de criptoderivados, estás hablando que muy probablemente vas a enfrentarte a una empresa, a ese counterparty, quien te da acceso a esas piscinas de liquidez donde hay bastantes participantes y especialmente hoy por hoy que ha llegado mucho el mundo institucional. O sea, ya vinieron makers en aquellos años que solamente te cotizaban en un exchange, ahora han llegado nuevos players de la industria. Esto es parte de la evolución de criptomonedas con los últimos años y es una aceleración tremenda que estamos mirando el día de hoy. Esto es un esquema de cómo funciona esta industria. Entonces, existen aquellos market makers que son los creadores de liquidez, diría yo. Está la capa de colaterización y mis sinceras disculpas si me equivoco a nivel gramatical, no hablo mucho el idioma frecuentemente, pero así que disculpen si digo algo erróneo, pero empresas como las de nosotros tenemos esta función donde ustedes depositan su capital con nosotros y pueden operar dándoles acceso a lo que viene a ser un modelo que llamamos Prime of Prime, pero en criptoderivados. Entonces, ya hemos llegado al nivel de avance, hoy por hoy, muy similar a otros activos en mundos tradicionales de finanza. ¿Qué significa cuando hablamos de un Prime of Prime? Bueno, por lo general estamos hablando de que el Prime of Prime agrega liquidez, ¿verdad?, de diferentes fuentes. Tenemos la opción, eso te da una de las ventajas más grandes. El spread se comprime. Por eso vemos un order books muy competitivos, ya que hay varios participantes en esa liquidez. Entonces, cuando envías una orden a mercado, pues hay una profundidad en él y como tal no hay un impacto. O sea, no existe el famoso slippage o algo por el estilo. Entonces, cuando tienes una relación de prime of prime, en esencia, el mercado te da la oportunidad de entrar con órdenes bastante grandes y así puedes tener mejores rendimientos a nivel de trader o de empresa. Ello pues conlleva a que minimiza el riesgo de tu contraparte. Entonces es un modelo de negocios, el Prime of Prime, que cumple una función muy importante hoy por hoy y creo que con el pasar de los años vamos a ver una mejoría en criptoderivados de tal. Aquí he puesto una serie de características que considero muy importantes a la hora de llegar a comercializar esos criptomonedas. Estamos hablando de que si tú abres una cuenta con solamente un counterparty, significa que un maker, digamos, tienes un riesgo, no sabes cómo van a llenar esas órdenes. Tal vez van a hacer varias rejections, que eso impide poder entrar o salir de un mercado. Esto conlleva, evidentemente, pues una serie de riesgos. Entonces, aquí vemos claramente que la estructura de liquidez agregada es la forma más adecuada para poder comercializar y manejar un negocio. Al final de cuentas, un negocio o un trader tiene que siempre tener esa capacidad de acceder a mercados en cualquier momento. Entonces, cuando miramos una estructura de este tipo, cuando hablamos de liquidez agregada, significa que tenés bastantes opciones detrás de esa relación. Y ello, evidentemente, pues te da un margen de rendimiento mejor porque las órdenes se llenan a mejores precios. Aquí podemos observar claramente que el top of the book de los activos, o sea, que ese precio, esa cotización a nivel más alto que vemos acá, el primer nivel, digamos, first layer, es siempre una cotización muy, pero muy atractiva. Vemos hoy, esto es un ejemplo, el BTC, puedes poner una orden de 20 BTC y solamente estarías pagando un spread de $2. Ese es cómo se construye la liquidez. Y si miras
los siguientes niveles, hay diferentes montos que puedes absorber en ese predeterminado momento. Claro, esto cambia en milisegundos. Aquí lo que he tomado es una captura nada más para hacer una ejemplificación. Esto es lo que les permite poder entrar a estos mercados, y esa madurez que está viviendo el mundo de criptomonedas es lo que nosotros estamos mirando y hemos visto esa transición. Recuerdo hace 5 o 6 años, cuando querías entrar en una orden de 50 bitcoins, a veces se tardaba un exchange en llenarte la orden casi 2 o 3 minutos. Era una locura. Hoy por hoy, las órdenes se llenan en milisegundos. Esto viene a ejemplificar el desarrollo que ha tenido la industria en los últimos años. Y por ello, pues obviamente, nuevas tendencias. Hay bastantes, diría yo, ventajas competitivas de nuestra oferta en particular, ya que tenemos pues muchos años de experiencia en este campo, y una de nuestras ventajas más importantes que siempre enfatizo para aquellos que buscan acceso a mercados, empresas como la nuestra, nos hemos enfocado muchísimo en la infraestructura que sea escalable. O sea, usamos hosting providers de primera gama, tenemos supervisión de nuestros sistemas 24 horas, 7 días a la semana. Hay muchas empresas que automatizan sus sistemas, pero no hay monitoring detrás de ello, y eso es un peligro a la vez. No es suficiente tener automatización, tenés que tener a alguien detrás siempre. Nosotros, por eso hemos enfocado muchísimo de nuestro tiempo en seguridad, para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia en los mercados. Estamos hablando de otro tema muy interesante acá, que viene a ser empresas como B2Broker. Te damos la capacidad de crear una cuenta con nosotros, ¿verdad?, a nivel institucional, por diferente tipo de jurisdicciones. Esto significa la madurez del servicio que estás adquiriendo con tu contraparte. Una de las cosas que hemos hecho durante los años es enfocarnos a darte un account manager, una persona que es tu punto de contacto. Ese account manager habla probablemente tu idioma, y eso es algo muy importante cuando llegas a tener alguna situación incómoda. No tienes que pensar en otro idioma, no tienes que decirle a alguien en inglés o lo que sea. Esa persona te va a atender en tu idioma. Tenemos un soporte técnico de 24 horas, 7 días a la semana. O sea, siempre hay alguien disponible, en otras palabras. Y bueno, una de las cosas más importantes en la madurez del negocio es el tipo de infraestructura sofisticada que se utiliza. Estamos hablando de servicios de primera gama, ejemplo AWS, Beaks, que son hosting providers, agregadores como Primex M10, plataformas como CTrader, etc. Todos estos sistemas son lo mejor que existe en la industria en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mencionar con esto? Gracias a esta infraestructura, minimizamos problemas tecnológicos. Es una industria bastante difícil como tal, de por sí, y estas son las decisiones de empresa que hemos tomado durante los años para mejorar los servicios continuamente. Nuestra empresa, evidentemente, en el mundo de criptoderivados, somos una de las más grandes que existe hoy por hoy. Entonces, ¿qué sucede? Hemos creado una oferta de más de 150 criptomonedas líquidas. Nos hemos enfocado mucho no en cantidad, sino en calidad de producto, donde puedes llegar a hacer una comercialización y asegurarte que vas a poder salir de esa posición. Muchas veces puedes entrar en un token y que no hay liquidez, y después, ¿qué haces? Entonces, es algo que venimos haciendo durante los años, esos análisis constantes. Tenemos más de 8 clases de activos y más de 1000 instrumentos en otras áreas de finanza. Así que aquí tenemos esos puntos de conectividad que son, vuelvo a enfatizar, lo mejor que la industria nos ofrece. A la hora de tomar una decisión de quién va a ser tu contraparte,
Creo que evidentemente es algo bastante difícil, ¿no? Que requiere un estudio muy cauteloso. Yo siempre recomiendo a nuestros clientes, cuando vas a tomar esa decisión educada, que por favor contemplen estos puntos que son claramente lo que tienes que mirar de una forma objetiva. ¿Quieres entender que el contraparte tenga ese nivel de conocimiento? Porque de lo contrario, un error de parte de ellos te puede fallar el negocio. Tenemos que hablar siempre de la parte, qué tipo de proveedores externos ellos utilizan. Vuelvo a recalcar, anteriormente menciono que nosotros utilizamos AWS, por ejemplo, o VIX de hosting. Entonces, eso indica que ese negocio tiene la capacidad de absorber cualquiera de tus necesidades. Aquí, otro punto importantísimo, como mencionaba, es el idioma. Asegúrate que cuando estás haciendo trading tengas ese soporte en la lengua nativa, que no tienes que, yo tengo un problema, yo todo lo traduzco del idioma inglés al idioma español. Esto, cuando estás en una situación tensa, se puede convertir en un pequeño inconveniente. Asegúrate que esa empresa tenga la capacidad de darte ese servicio en el idioma tuyo. Volvemos a recalcar las jurisdicciones. Hay empresas que quieren tener un contraparte en Europa, hay otras que lo necesitan desde Asia. Tienes que ver las licencias que cada empresa te pueda ofrecer. Por ejemplo, nosotros tenemos 7 diferentes licencias, ya sea en Chipre, ya sea en Mauritius, etcétera, etcétera. Por Londres tenemos un FCA también. Hay que siempre entender algo también de esta industria. El proveedor con el que vas a firmar tiene una amplia gama de productos o ellos solamente se enfocan en una área, ya sea CFDs o criptoderivados. Entre más gama tengan, más conocimiento existe detrás. Y eso, el conocimiento es la clave del éxito en muchas ocasiones de tu negocio. Nosotros desarrollamos constantemente nuestras ofertas y nuestros productos porque vivimos en un mundo de evolución. Hoy por hoy la tecnología que existe en la industria es muy, muy avanzada. Entonces, necesitas asesorarte de que ese proveedor que vas a escoger es el proveedor que realmente te va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando empieces un negocio, necesitas asegurarte que ese proveedor sea capaz de servirte cuando crezcas. En lo contrario, puedes encontrarte en esa situación donde empiezas con alguien, pero tienes que cambiar toda tu infraestructura, ya que ese proveedor no es capaz de servirte cuando empieza a crecer. Entonces, puntos muy importantes desde mi perspectiva. Y bueno, nosotros hacemos muchísimo customization a cada uno de nuestros clientes. Cualquiera que sea la solución que necesitas, siempre analizamos juntos y llegamos a un acuerdo. Esta es nuestra empresa. B2Broker, como les decía anteriormente, son 3 pilares: tecnología, provisión de liquidez y el mundo digital, activos digitales. Entonces, nos hemos venido dedicando a esto, estamos completamente enfocados en el tema y es el nivel de madurez que ofrecemos. Yo creo que estamos en una posición excepcional el día de hoy en la industria y continuamos avanzando más allá y explorando nuevas ideas. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Es un resumen, pero sin duda es información de gran valor y estamos acá presentes para tomar un café, tomar una conversación y poderles guiar de cualquier forma que sea necesario. Nos vemos pronto. Pasen buen día.